Origen del Halloween. El Halloween tiene dos raíces, la céltica y la romana. La céltica es donde los druidas eran sacerdotes celtas de Irlanda, Gales, Escocia y norte de Francia. Celebraban la festividad llamada Samhain, rito que practicaba entre finales y principios de noviembre, al final de la temporada de las cosechas y el comienzo de invierno. Ellos eligieron el 31 de octubre para su noche de Año Nuevo y el día de todo lo malo, o sea, ese es el día más satánico del año. Durante su celebración se reunían alrededor de una fogata y ofrecían animales, sus cultivos y hasta ellos mismos como sacrificio. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas para su propio consumo y para ofrecerla después en el Festival de la Muerte. Si la gente se negaba a sus demandas, hablaban una maldición demoníaca sobre el hogar. Y la historia cuenta que alguien de esa familia moría durante el transcurso del año. Los druidas eran satánicos hasta la médula de su adoración y prácticas paganas. Halloween es una fiesta pagana satánica, la cual América ha venido copiándola desde varios años. En Irlanda se hicieron tallas en las calabazas y lo llamaron Jack Lantern. La leyenda era que un hombre llamado Jack había jugado bromas con el diablo y le molestaba, por lo que el diablo le dejó fuera del cielo, donde Jack, por lo tanto, tenía que vivir para siempre en la tierra llevando ¿qué? Una linterna encendida, advirtiendo a la gente de no ofender al diablo. La lección para los niños pequeños era ofender al diablo. En cuanto a los dulces, se puede decir que los druidas llevaban consigo un gran nabo hueco al que le escupían un rostro en la parte frontal. ¿Esto para qué? Para representar el espíritu demoníaco en el cual dependían para obtener poder y conocimiento. Este espíritu es llamado un espíritu familiar. Ahora bien, en cuanto a la calabaza, es de decir que el nabo encendido con una vela que va por dentro era en este caso usado por los druidas como una linterna conforme iban de casa en casa por la noche. Ellos creían que dicho espíritu habitaría en los nabos y los ayudaría a llevar a cabo ¿qué? Los hechizos que habían proferido sobre los hogares y vida de aquellos que se rehusaban ante sus demandas. Cuando esta práctica vino a América, en los siglos XVII y XIX, los nabos no eran conocidos, pero sí tenían un vegetal nativo, la calabaza. El nombre dado al espíritu que habitaba en el nabo era Jock, y al llegar a América cambió a Jack, quien vive en la linterna. Todo esto llegó hasta nosotros vía los Estados Unidos. En cuanto a Roma, es de decir que los romanos dedicaban la fiesta denominada Feralia al descanso y la paz de los muertos, haciendo sacrificios y elevando diversas plegarias a sus dioses paganos. También los romanos dedicaban una festividad a Pomona, la diosa de las cosechas y los frutos, cuyo símbolo era una manzana. Observe que uno de los juegos tradicionales del Halloween es el juego de morder la manzana. Esta festividad fue bautizada, por así decirlo,
y aceptada por la Iglesia Católica Romana a principios de antes de Cristo, 700 años. Su nombre fue cambiado por el Día de Todos los Santos. Eso es el 1 de noviembre. Y la víspera de Halloween, la noche antes del Día de los Santos, es el 31 de octubre, donde se ha titulado Noche de Halloween. Ahora bien, en cuanto al Halloween en la actualidad, ¿qué se puede decir? Ahora echamos un vistazo a la celebración de Halloween en nuestros días. Las tinieblas, la muerte, el miedo, las amenazas, la destrucción y el mal eh, lo decoran con qué? Con brujas, palos de escobas, murciélagos, lechuzas, fantasmas, esqueletos, muerte y monstruos. Muchos visten a sus hijos de seguridad como demonios, brujas, vampiros, monstruos, hombres lobo, y los envían a las calles en la oscuridad para recrear la práctica de exigir dulces de las personas bajo amenazas de trucos o maldiciones si no cumplen con los druidas. En el Halloween habrá manzanas, ¿sí? La adivinación, casas encantadas, velas encendidas y los espíritus convocados. Habrá sesiones de espiritismo y tablas de ouija en nombre de la diversión y la emoción. Habrá sacrificios de perros, gatos, ratas, pollos, cabras e incluso de seres humanos. ¿Cómo esto debe entristecer al Señor? Porque es que el 31 de octubre es el día de todo lo malo, no se le olvide. Es el día de todo lo malo, repito, o sea, es el día y la noche más satánica del año, donde millones de personas participan de estas fiestas. Fiestas oscuras, sin saber cuáles son sus verdaderos orígenes y motivaciones. Pero más alarmante aún es ver a personas que luego de saber sus orígenes deciden seguir practicando o participando como si nada ocurriera. Además, son muchos los hogares que dicen ser cristianos y cómo decoran sus casas con elementos tales como telarañas, arañas, escobas, figuras de brujas, duendes, gatos, calabazas, etcétera, etcétera. Igual disfrazan a sus hijos para celebrar el día del Halloween, sin tener en cuenta los orígenes de esta oscura conmemoración. Cristo no con su muerte o Cristo con su muerte y resurrección desarmó a Satanás. Le quitó el arma del pecado y de la muerte. Lo derrotó, lo condenó, lo juzgó y aún y lo desarmó. Sin embargo, cuando la gente participa de todas las ofertas que el diablo proporciona, se le entrega ¿qué? Derecho legal a Satanás, del cual se vale de esa autoridad que se le cede para con su poder destruir. Por tanto, una de las armas más poderosas que en la actualidad maneja el diablo es el día 31 de octubre, el día del Halloween. La Biblia en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que hay una ley de comparación como ángel de luz. Por tanto, disfraza las cosas más nocivas que aparentemente son inofensivas para dañar, para acabar y destruir a todo aquel que de una u otra forma participa consciente o inconscientemente de todas sus artimañas. Este rito satánico disfrazado de fiesta infantil, cuyo propósito es tomar en posesión a los niños que los padres o mayores entregan mediante estos inofensivos y hermosos disfraces. Satanás no está jugando, él va muy en serio. En cuanto a referencias bíblicas, la Biblia es demasiado clara al respecto.
Por ejemplo, Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está muy claro, porque cuando tan voluntariamente le entregamos nuestros hijos a través de estos disfraces y estas participaciones de las tinieblas, desde ese momento el Señor dice que no, Él se olvidará de nuestros hijos por cuanto lo entregamos a las tinieblas. En otras palabras, también en Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y en Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, abstenerse de toda especie de maldad. Luego ahí en Deuteronomio 18, versículo del 9 al 12 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová tu Dios. En este mandato bíblico de Deuteronomio que acabo de leer, Jehová Dios prohibió estrictamente al pueblo de Israel en practicar los actos satánicos de sus vecinos cananeos. Este es un principio bíblico a seguir. Y en Levíticos 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Y en Hechos 19, versículo 18 y 19 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La pregunta es, ¿deben los cristianos celebrar Halloween? Usted dice, bueno, nosotros no lo tomamos en serio. No lo toman en serio, pero participan de ello. ¿Qué pensará el Señor cuando la iglesia que Él ganó con su propia sangre preciosa construye casas de terror en esta iglesia construye casas de terror en sus salas, abriéndoles puertas a espíritus de temor, tormento y confusión? ¿A qué Dios sirves? Nosotros los cristianos estamos en este mundo, ¿para qué? Para hacer luz en medio de la oscuridad. Me quedo asombrada al ver cómo muchos cristianos dejan que sus niños celebren el Halloween. Y muy triste y lamentable decirlo. Si usted es un padre cristiano, Dios le ha dado una preciosa responsabilidad con sus hijos. Si usted permite que sus hijos participen del Halloween, truco o trato en cuanto a las fiestas de disfrace, etcétera, etcétera, en este caso usted está permitiendo que jueguen en el territorio del diablo. Y Satanás sin duda toma ventaja en su campo.
Usted está poniendo las vidas de sus hijos en una especie de comunión con antiguos dioses demoníacos y es bastante peligroso. Por tanto, la otra pregunta es, ¿qué deben hacer entonces los padres cristianos? Bueno, los cristianos deben enseñar a sus hijos de edad apropiada que hay un mundo espiritual lleno de la bondad de Dios y la maldad de Satanás. Según Efesios, el capítulo 2, el versículo del 1 al 10. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, según Primera de Juan 4:4. Los que celebran Halloween, sea uno consciente de sus raíces, promueven intencionalmente un mundo donde el mal es alabado y visto como un poder definitivo. Están practicando, están practicando las obras de las tinieblas. En la noche de Halloween tenemos que hacer lo posible de ocupar a nuestros niños cristianos, ya sea en un compartir familiar, estudio bíblico, un culto especial durante la noche. Lo más importante es decirle lo negativo que es el Halloween y de ese modo, en vez de ellos sentir deseo de participar, sientan rechazo. Mientras muchos celebran la muerte, nosotros los cristianos debemos celebrar la vida en Jesucristo. Al único que debemos adorar es a Dios, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Según Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Amén. Cada año no me canso de compartir lo que debemos saber, de lo que debemos hacer y debemos de impedir que nuestra familia, aún las congregaciones de iglesias de Cristo, estén centradas en lo que debemos de ser luz en medio de las tinieblas, ser resplandor en medio de la oscuridad, marcar la diferencia como hijos de Dios para que muchos puedan ser alumbrados con ese esplendor y resplandor de Jesucristo en cada familia cristiana, en cada congregación. Amén. Bendiciones, bendiciones.